Dios bendiga a mis hermanos, amigos, líderes de iglesias en este día tan maravilloso. Hoy iniciaremos este fabuloso capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Un capítulo fascinante, un capítulo donde el Señor hace cosas maravillosas y donde vamos a escudriñar un poquito, no tan a fondo, no tan profundo, pero sí vamos a tratar de entender algunos de los versículos de Hechos de los Apóstoles que el Señor nos regala y vamos a ver qué podemos sacar de ellos. En este día iniciamos este capítulo, es un capítulo un poco largo, yo creo que en 2 sesiones podemos sacarlo, vamos a ver si podemos hacerlo y así continuaremos estudiando este libro de Hechos que es fabuloso, es espectacular, es el inicio de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y todos los milagros y cosas de los apóstoles que hicieron en aquella época, gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración como siempre, dándole gracias a Dios por esta oportunidad y por tenerlos a ustedes aquí en nuestro canal. Bendito Dios y Padre Celestial, te seguimos dando la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, Señor. Agradecidos por estos momentos que nos das de estar delante de tu presencia, estudiando tu palabra, la palabra que tú nos dejas para poder aprender y crecer espiritualmente. Señor, gracias por cada uno de los que se conectan a nuestro canal, Señor, Ministerio Cuando Vuelvas a Casa. Aquí estamos, Señor, escudriñando tu palabra, bendícenos. Te pedimos en nombre de Jesús que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que tu palabra quede en nuestros corazones. Para la gloria y la honra tuya. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a iniciar, gloria a Jesucristo, con este capítulo 10, gloria a Dios, que tiene como título, gloria a Jesús, tiene como título Cornelio, Pedro y la conversión de los gentiles. Entonces el título sería Cornelio, Pedro. Voy a usar otro marcador porque este ya se está terminando. Cornelio, Pedro y la conversión de los gentiles. Ya el título nos está refiriendo a qué se trata, ¿cierto? A la conversión de los gentiles, a través de Pedro y lo que hace Cornelio también, porque es un capítulo muy bonito el capítulo. Entonces iniciamos con el primer punto, que sería el punto 1, ¿cierto? Que sería Dios habla a Cornelio de Pedro. Entonces aquí vamos a poner como título Dios habla a Cornelio de Pedro. Bueno, y como subtítulo vamos a poner el primer subtítulo, que sería el A, ¿cierto? En este caso sería el A, y diría Cornelio, un gentil que servía a Dios. Entonces aquí vamos a ver aquí, Cornelio, un gentil que servía a Dios. Y esto lo vamos a contar en los versículos, todos los versículos 1 y 2. Versículos 1, raya 2. Ahí vamos a encontrar esto que vemos aquí. Esta palabra gentil se refiere a las personas que en aquella época que no eran judías. Nosotros somos gentiles. Ante la palabra de Dios somos gentiles, no somos judíos. Entonces, esa palabra gentil era personas que no eran judías. Como Cornelio no era judío, entonces se le llamaba gentil. Por eso Cornelio, un gentil que servía a Dios. Y vamos a leer esos dos versículos, porque aquí hay algo que hay que destacar. Hay dos cosas que hay que destacar acá. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas. Mire qué bonito esta parte de la palabra,
en donde dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Pero la palabra aquí, Cesarea, dice que había en Cesarea. Cesarea era una ciudad de Judea, ¿cierto? Que estaba cerca a la orilla del mar Mediterráneo. Era una sociedad muy próspera, ¿cierto? Fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Entonces, él vivía en esa ciudad, en la ciudad de Cesarea. Una ciudad grande, próspera, como le digo, mercantil, etcétera, etcétera. Pero también dice aquí la palabra de Dios, dice aquí un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. A mí me atrajo ese nombre, la Italiana, porque yo pensaba, perdón un momentico, porque yo pensaba que era un nombre común, así como usted le pone, así como dicen el ejército de Jehová, o las Dorcas, o cualquier nombre común, pero resulta que investigando, dice que Cornelio era un centurión. Al ser centurión, ¿cierto? Estaba enlistado en la armada, en el ejército. Y al ser centurión tenía personas a cargo de él. Entonces, eran más o menos entre 30, 35 soldados de la Italiana. Y la Italiana estaban estacionados en diferentes provincias del imperio. Dice lo que investigué. Dice que fueron compuestas de voluntarios italianos y fueron consideradas las tropas romanas más leales al régimen en aquella época. Al César, me imagino que en esa época era el César. Porque él fue un siervo tan leal de los opresores de Israel, casi cada judío patriótico de aquel día estaría prejuiciado contra Cornelio. Entonces imagínense, Cornelio, un soldado romano, tenía a cargo la compañía llamada la Italiana, con más de 30 soldados. Pero era convertido al Señor, le servía a Dios. Y eso es importante saberlo. Porque no importa de dónde vengamos nosotros, hay que servirle a Dios. No importa si somos de la policía, del ejército, médico, bueno, de todas esas cosas así, de todos esos cuerpos del Estado, hay que servirle a Dios. Entonces el segundo punto aquí nos dice, el B, Dios envía un ángel para decirle a Cornelio, el B, dice que Dios, este tampoco me está sirviendo, envía un ángel, dice que Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que enviara por Pedro. Oiga, un ángel para decirle a Cornelio que enviara por Pedro. Y eso lo vemos en los versículos 3 y 4. En los versículos 3 al 6. 3 al 6. Ahí lo vamos a encontrar en los versículos. Y como les dije yo a ustedes anteriormente, Cornelio era un gentil que servía a Dios. Pero aquí, volviendo un poquito más atrasito porque quiero hablar sobre algo importante, dice que piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire qué bonito servirle a Dios y ser temeroso de Dios. Y no solamente uno solo, sino toda su casa. Cuando habla de su casa, quiere decir sus hijos, su esposa, sus empleados, todos los que estaban dentro de ese hogar, dentro de esa casa, que de una u otra forma formaban parte de ese hogar, le servían a Dios piadosamente y temerosamente. Y es bonito que en los hogares, hoy en día, como está la situación hoy en día,
le sirvan a Dios, toda su casa le sirva a Dios, no que solamente uno, dos o tres, sino que todos le sirvan a Dios, que todos vengan al entendimiento de que Dios es el Rey y Señor de ese hogar, y que a través de Él pueden suceder cosas maravillosas en ese hogar. Entonces solamente quería una connotación, quería decirlo así antes de que se me olvidara. Entonces este versículo, que dice, Dios envió un ángel para decirle a Cornelio que enviara por Pedro, que nos dice ahí, ¿cierto? Que enviara por Pedro. Cornelio vio una visión, ¿cierto? Porque cuando ve ese ángel, a ver, yo le leo aquí, porque no lo he leído en sí. Dios envió un ángel para que dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, estamos leyendo el 3, dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea, no fue algo real, no fue algo presencial, físico. Fue una visión. Una visión no es un sueño, cuando usted está dormido y sueña, no. Una visión, estos ojos abiertos, así como los tengo yo y como los tienen ustedes, y en ese momento ver que ese ángel va entrando por esta puerta, o por este salón donde estamos. Yo hace muchos años atrás, tuve una visión similar. Mucho tiempo atrás yo tuve una visión, la muerte de Jesucristo. Cuando lo entierran en la cruz, lo que sucede, en el infierno, que estaba haciendo el diablo en el infierno. Es una visión muy preciosa de mucho tiempo, casi 1 hora, 2 horas. Pero yo tenía mis ojos abiertos, no estaba soñando, tenía mis ojos abiertos. Y esa visión yo la escribí, yo la tengo escrita en español y en inglés. Algún día se la leeré o algún día la pondré ahí en el internet para que la vean. Pero yo entiendo lo que Cornelio vio. Vio el ángel entrar, ¿cierto? Y pararse al lado de él. Porque dice, Dios entraba, dice que vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Mire la pregunta que hace. O sea, el ángel, ¿cierto? El ángel le dice, el ángel le habla y le dice, lo miró fijamente y le dijo, ¿qué es, Señor? Le dice Pedro, ¿qué es, Señor? ¿Cierto? Entonces es importante esto saberlo. Primeramente vemos que el ángel lo mira, ¿cierto? Y Cornelio mira al ángel atemorizado, asustado, y le dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Siendo temeroso, daba limosnas. Las limosnas no salvan, ya se los dije en otro video anterior. Las limosnas no salvan. Las obras humanas no salvan. Solamente salva la gracia del Señor. La fe, gloria a Dios. Y dicen que han subido, las oraciones han subido a la presencia de Dios. Y es bonito saber que nuestras oraciones son escuchadas. Las oraciones de Cornelio fueron escuchadas. Quizás él estaba pidiendo por cosas que nosotros no sabemos. Más adelante nos lo dirá la palabra, eso lo vamos a ir descubriendo. Pero él oraba a Dios, daba sus limosnas, era fiel en sus diezmos, en sus ofrendas. Y Dios escuchó esa oración, no porque diera plata, no porque diera dinero, porque a Dios no se compra por dinero, ni por limosnas, ni por buenas obras. A Dios se le toca es por nuestras oraciones, la forma como las hacemos, lo que le pedimos, ¿cierto? ¿Qué tanto buscamos a Dios en medio de esa oración? Si esa oración está de acuerdo a nuestra voluntad o a la voluntad de Dios. Entonces es bonito ver cómo Cornelio, gloria a Dios, se dio cuenta de que Dios había escuchado esa oración. Más adelante, ahí cuando dice que a la hora novena, eran por ahí las 3 de la tarde. Y vamos a ver algo importante en los versículos después, que Pedro, al mismo tiempo que Cornelio estaba orando, Pedro también estaba orando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces dice el 3, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí parece que Cornelio no conocía a Pedro, ¿cierto? Porque el ángel le dice a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Parece que Cornelio no sabía quién era. Gloria a Dios. Dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, envía el Señor el ángel a Cornelio. Cornelio lo ve en una visión y el ángel le da una orden, ¿cierto? Y cuando Dios da una orden, siempre es sí, nunca es no. Nosotros siempre debemos decir sí a las órdenes del Señor. Entonces, la hora no era como las 3 de la tarde, ¿cierto? Esta fue la hora de la costumbre de oración para los judíos. Los judíos es a la hora normal que ellos oran, a las 3 de la tarde, es la hora que ellos oran en el muro de las lamentaciones o en sus hogares o en sus casas, donde ellos estén, más o menos a esa hora es donde ellos empiezan la oración, todos unánimes, empiezan esa oración. Otra cosa que quiero destacar acá es que esa visión no fue un sueño, como les dije, no tenía los ojos cerrados, no estaba durmiendo, eran las 3 de la tarde. Debió estar haciendo quehaceres, debió estar trabajando Cornelio, o debió estar en su casa descansando, pero no durmiendo, y la visión, como les digo, es con los ojos abiertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice el ángel? Le dice que haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire qué bonito es saber que cuando Dios envía, uno obedece. Entonces vamos a mirar qué hace Cornelio. Entonces Cornelio obedece, que es la C. Dice que Cornelio obedece los mandatos de Dios y envía por Pedro. Obedece los mandatos de Dios y envía por Pedro. Envía por Pedro, y eso lo vamos a ver en los versículos 7 y 8. Vamos a ver los versículos 7 al 8. 7 al 8. Entonces dice aquí, la palabra nos dice aquí, de la siguiente forma. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dos cosas importantes nuevamente. Primeramente, dice la palabra acá, que el ángel salió y se fue, el que hablaba con Cornelio. La visión desapareció. Pero se dio cuenta que era Dios. Cornelio sabía que era Dios que le había dado esa orden, ¿cierto? Entonces también dice que Cornelio llamó a 2, que Cornelio llamó a 2 de sus empleados o de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, 3 personas. Porque deben de haber testigos. Cornelio les cuenta, porque más adelante dice que a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Cornelio les cuenta a esos 2 criados y al soldado la visión que él tuvo. Cornelio no fue a escoger a cualquier criado por ahí, ni fue a escoger a cualquier soldado por ahí. O sea, estas personas tenían la convicción también de que Cornelio era un hombre de Dios. Y este soldado y estos 2 criados también eran creyentes, porque para poder creer una visión de estas, uno debe ser creyente. Si a mí una persona inconversa me cuenta una visión que no le veo como relevancia, pues yo no la voy a creer. Es imposible. Pero si viene una persona que yo conozco, que está en la santidad, que lee la palabra, que es convertido al Señor, que lleva su conducta recta delante de la sociedad y me va a contar una visión, yo la voy a creer, porque conozco el
trasfondo de esa persona, el pasado de esa persona. Conozco quién es él. Entonces, Cornelio fue y buscó 2 criados, creyentes como él, temerosos como él, y a un soldado, dice que devoto a Cornelio quizás, también quizás al Señor. Pero dice aquí, que ido el ángel, dice aquí, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este llamó de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, devoto a Cornelio. O sea, era un hombre que estaba al lado de Cornelio. Así como los líderes deben de estar al lado de su líder, del pastor, ¿cierto? Los deben de estar ayudando, deben de ser devotos a la palabra de Dios y al lado del pastor, siempre acompañándolo y siempre ayudándolo en las cosas que él necesite. Así estaba este hombre, era devoto. Aquí, por ejemplo, en este estudio y en lo que uno investiga para poder aprender un poco más, ¿cierto? Porque yo también aprendo de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, dice que Cornelio, dice que aparentemente la fe de Cornelio fue contagioso y habían unos de su casa y bajo su mando que también habían honrado al Dios de Israel. También eran convertidos al Señor. Entonces, muy bonito ver eso, ¿cierto? Muy bonito ver esa parte. Vamos para la parte 2. Ya esa es la parte 1. Dios habla a Cornelio de Pedro. Ahora vamos para la parte 2. Esta parte 2 tiene como título La visión de Pedro del gran lienzo. Oiga, la visión de Pedro del gran lienzo. ¿Y qué nos dice la parte A? Dice la parte A, es un poco larga, dice Pedro en la azotea de Simón, dice Pedro en la azotea de Simón, el curtidor, ¿no? El curtidor. Y eso lo va a encontrar usted en los versículos del 9 al 10, 9 y 10. Ahí va a encontrar usted esta partecita. Entonces al 9 y 10 nos dice así. Dice, al día siguiente, ya Pedro le había contado pues a sus criados, que eran las 6 de la tarde, ya cuando pasó todo eso, que ya eran las 7, 8 de la noche, ya muy tarde, a oscuras para ir a buscar a Pedro. Pero al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino, o sea, ya habían salido los 2 criados y el soldado a buscar a Pedro. Y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Mire aquí, el curtido, Cornelio, ¿cierto? A la hora 9, dice aquí que a la hora 9, Cornelio, dice aquí que, voy a volverlo a leer aquí sobre la hora 9, ¿cierto? Dice aquí que vio claramente una visión como la hora 9 del día. Aquí Pedro subió a la hora 6, o sea, al mediodía más o menos. Entonces, déjenme, yo busco aquí un momentico. Entonces dice así, vamos a leerlo todo para poder descifrar esto. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces dice que típicamente así es como Dios hace las cosas. Habla a varias personas de un asunto, no solo a una, así se provee la confirmación de la boca de 2 o 3 testigos que establecen un testimonio. Dice aquí, ¿no?
Entonces habían dos hombres que estaban más o menos a 30 millas, 48 kilómetros, lejos. 48 kilómetros, una distancia muy, muy grande, ¿cierto? Y debían ser juntados, o sea, los que eran caminando y Pedro, para que pudieran encontrarse, mientras Jope estaba ocupada por sus negocios. Acuérdense que ya Pedro estaba en Jope, ¿cierto? Pedro estaba en Jope porque allá fue donde fueron a buscarlos. Entonces Pedro sube a la azotea, ¿cierto? En esa cultura, sube a la azotea, y normalmente era usado como un tipo, como una terraza, digámoslo así. Eso era como una terraza. Y subía allá, que tenía un techo quizás de lona o de esas mantas que ellos hacían en aquella época. Y no había nada extraño que Pedro pues subiera a orar, ¿no? Porque eso era una costumbre, subir a la azotea a orar. Y mientras le estaban preparando algo de comer, ¿cierto? Entonces Pedro tiene esa hambre, tiene gran hambre. Quizás estaba en ayuno, uno no sabe. Quizás Pedro estaba en ayuno todo el día y subió a orar y le dio mucha hambre. Entonces aquí, esto pasa con frecuencia durante la oración, distracciones en nuestro cuerpo vienen mientras intentamos dirigirnos a Dios. Esa hambre que él tenía, ¿cierto? En la oración era una distracción del cuerpo, que eso es normal. Cuando uno está orando uno le da hambre y uno como que se distrae un poco y para de orar y como que piensas en el estómago, cuando uno está en un ayuno largo. En este caso quizás ese fue el caso de Pedro. No sabemos cuánto tiempo estaba Pedro quizás ayunando, esto lo estoy pensando así, ¿me entiendes? Se me viene a la memoria que quizás Pedro estaba ayunando por varios días y ese día pues le dio mucha hambre, ¿cierto? Entonces, lo importante es que Pedro subió a la azotea que estaba en la casa de Simón Curtidor. Acuérdense que Pedro no estaba en su casa, Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor. Ahí estaba Pedro. La parte B, vamos a ver aquí, y voy a parar con esta última parte. Dice la visión de Pedro, la parte B. B, la visión de Pedro. Y esta visión es bonita, porque aquí hay algo muy importante. Versículo 11 al 16. Aquí hay algo muy importante en esta visión que tuvo Pedro. Así que vamos a ver vamos a leer esa parte. Dice así: y vio el cielo abierto. Pedro estaba orando en la azotea. Entonces, si vio el cielo abierto fue porque miró hacia arriba, ¿no? Dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Algo importante aquí. Pedro ve esta visión, está orando, levanta sus ojos al cielo, se quitan las nubes para los lados, se abre el cielo completamente y desde ahí arriba, de muy lejos, comienza a ver ese lienzo bajar despacio. En ese lienzo grande ve él toda clase de animales. Y aquí lo importante es lo que sucede, ¿cierto? Pedro ve toda clase de animales. Dice que cuadrúpedos, terrestres, dice que reptiles y aves del cielo. Pero Pedro era judío. Al Pedro ser judío, los judíos no comen alimentos comunes. Ellos comen alimentos kosher.
Se llama así, lo vas a escribir acá. Kosher. Son alimentos especiales. Y la preparación de estos alimentos son especiales. Un judío no se va a ir a comer, un verdadero judío, ¿no? No se va a ir a comer una hamburguesa. Un judío no se va a ir a comer un chicharrón, entre comillas, ¿no? Para que ustedes me entiendan, lo pongo aquí en nuestro país. Un judío no se va a comer un hígado, las vísceras de un pollo. No, los judíos no hacen eso. La comida de ellos es una comida especial y ellos comen ciertos animales especiales. Por ejemplo, el pescado tiene que tener escamas y también tiene que tener... se me fue de la mente... Bueno, tenía que tener dos cosas. Pero mira, yo les digo que es lo que tiene que tener. Espinas. Tiene que tener espinas. El pescado debe tener espinas y debe tener escamas para poderlo yo comer. Si no tiene escamas, no tiene espinas, no se lo... O sea, una trucha, no, porque es piel lisa. Y la trucha tampoco tiene espinas, o sea que eso no entraría en el menú. Los animales como la vaca y todo eso deben de comer pasto, ¿cierto? Cuadrúpedos deben de comer pasto. Lo que hace la vaca, lo que hace el cordero, etcétera, etcétera. No comen el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo no come pasto. El cerdo come porquerías. Para ellos el cerdo es inmundo. Entonces todo esto, la comida kosher, y además la preparación debe ser una preparación muy, muy especial. No le echan de todo como nosotros. Bueno, eso es un proceso largo que a medida que cuando uno conoce judíos, ¿cierto? Como yo tuve la oportunidad para la gloria de Dios, uno conoce muchos judíos, trabajé con judíos, entonces uno va conociendo la cultura de ellos. Porque esa cultura viene del Antiguo Testamento, esa cultura es por miles de años. Eso no fue inventado hace poquito. La comida kosher viene desde el Antiguo Testamento. Ahí está lo que ellos deben y no deben comer, o lo que nosotros debemos y no debemos comer. Entonces, la comida kosher es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se ve el lienzo, pero Pedro ve toda clase de animales ahí. Pero entonces Pedro piensa, bueno, pero es que yo soy judío, a mí se me ha enseñado, la palabra me ha enseñado de que yo no puedo comer todo lo que hay ahí. Entonces Pedro que dice, no señor, mire que él se niega a comer, porque Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Pero mire que Pedro dice, Señor, no, ¿cómo se le ocurre? Voy a quebrantar la ley que tú mismo escribiste, que tú mismo le mandaste a Moisés, que tú mismo mandaste en Levíticos y en los otros libros. Voy a quebrantar la ley de comer cualquier cosa en vez de comer kosher como yo debo comer. No, yo no puedo comer de todo lo que me estás dando ahí. Eso pensaría Pedro, uy, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Pero ¿quién se lo estaba diciendo? Es que ahí es donde nosotros debemos de pensar. ¿Quién le estaba diciendo a Pedro que comiera de todo? ¿El hombre? ¿Los que le estaban sirviendo la comida? ¿O los otros apóstoles? ¿Quién le estaba diciendo a Pedro? Era Dios. ¿Y por qué negarse a lo que Dios le dice a uno? ¿Por qué decirle no a Dios? Si es que es Dios. No es el hombre, es Dios el que está mandando. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios decimos no. Si es Dios el que nos está hablando, no es el hombre. Si sentimos en el corazón que es Dios, ¿por qué decimos que no? A Dios siempre hay que decirle sí. Así vengan consecuencias detrás. Pero Dios sabrá por qué lo hace. Entonces nosotros no nos debemos negar a los mandatos de Dios, a lo que manda la palabra. Pedro se asustó y dijo, si yo como esto, ¿qué me va a pasar? Pero se le olvidó que el que se lo estaba diciendo era Dios. Por eso Dios le recalca y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, no lo llames maldito, no lo llames cochino, no lo llames, bueno, lo que usted le quiera decir. Porque Dios lo limpió. Eso que bajaba del cielo ya estaba santificado por Dios. Pudo ser un cerdo, estaba santificado por Dios. No había ningún problema en comerlo, ¿cierto? Y hay una parte en donde nosotros como seres humanos, o en muchas religiones, ¿cierto?, enseñan
de que se puede comer lo que se venga. Y no es así. Hay ciertas partes de la Biblia que nos enseña qué alimentos debemos nosotros comer, ¿cierto? Para nosotros el cerdo no es malo, para los judíos sí, pero esa es la cultura judía, son los judíos, ese mandato se le envió a los judíos, no a los gentiles. Nosotros seguimos siendo gentiles, como Cornelio. Ahora, la palabra dice que no debemos comer sangre de animal muerto, y eso se hace. Se prepara aquí en mi país se le dice, bueno, se me olvidó el nombre, pero le echan de todo y le echan sangre de animal muerto y se comen eso. Yo lo hacía porque yo era gentil, no conocía la palabra, perdón, no era gentil, era inconverso, sigo siendo gentil, era inconverso, no conocía la palabra de Dios, no sabía lo que yo podía o no podía comer. Pues yo no me puedo comer la vida de un animal según la Biblia, que la sangre es la vida del animal. Entonces la Biblia me dice que no la coma, que no la consuma. Yo no la consumo, yo no volví a comer eso, ¿cierto? Entonces, en muchas culturas no les importa. La religión tradicional no aplica eso. Ellos comen lo que sea. Y no puede ser así. Nosotros debemos saber qué comer y qué no comer. ¿A qué? Porque eso también afecta a nuestro... Dios no puso esos animales, no coma esto y esto y esto por él. No, Él sabe por qué lo hizo, porque es para nuestra salud, para mantener nuestro cuerpo bien. Entonces, no quiero seguir alargándome porque esto es un tema muy largo sobre la comida. Yo tengo un estudio sobre la comida también, los alimentos. Y lo importante es la visión que Pedro tuvo, ¿cierto? De lo que no podía y lo que podía comer. Pero Dios lo limpia, ¿cierto? Y esto dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, Pedro al fin de cuentas no se sabe si comió o no comió, si mató y comió o no comió. La palabra no dice aquí que él hizo, que mató o no comió. Que mató y que comió, no dice la palabra. Pero lo importante es esa voz que viene del cielo, que es un mandato de Dios. Yo creo que voy a dejar hasta aquí porque se ha alargado un poco. Todavía nos falta el punto D, ¿cierto? De ese. Y nos falta el punto D y el punto D. Y nos falta otra, porque apenas vamos en el versículo 10. En el versículo 16, perdón. Entonces nos falta mucho. Entonces terminemos aquí. Ya para la próxima semana, si Dios quiere, hacemos el video que continúa con sobre esto que le está sucediendo a Pedro y sobre lo que le está sucediendo a Cornelio, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa, qué sucede. Adelántese usted, lea usted ahí en su casa, lea el capítulo 10, saque noticas, medite, piense, deje que Dios lo guíe para que usted escudriñe también la palabra. Adelántese un poquito, no se quede aquí. Adelántese un poquito, mire qué sucede. Es bonito saber qué va a suceder. ¿Qué va a suceder con Pedro? ¿Qué va a suceder con Cornelio? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar cuando se encuentren? Eso lo veremos en el próximo video. Así que vamos a orar para ser despedidos y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, gracias te damos por estos momentos que nos das acerca de tu palabra. Gracias por darnos esa sabiduría. Y espero, Señor, que hayamos entendido un poco tu palabra y las cosas que debemos y no debemos hacer, y que también te debemos obedecer a ti, solamente a ti, Señor. Gracias por cada uno de los amigos, de los líderes de las iglesias y todos aquellos que ven este video para edificación de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra a ti. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, queridos amigos. Así que nos vemos en un próximo video. Acuérdense darle like a la campanita y enviar estos videos a algunos de sus amigos o compañeros para que ellos también sean edificados a través de la palabra. Dios los bendiga a todos.